abrimos nuestra sección de derecho, de información, para saber más sobre la justicia, sobre el derecho y sobre todo nuestros derechos. Juan Enurria, buenas noches. Don Manuel, muy buenas noches. ¿Y por qué te pones serio cuando hablamos de derecho? Parece que yo soy un tipo no estamos muy serio. en un juicio. Yo soy un tipo muy serio. En Sí, un juicio no me pongo serio. No, sí, en un juicio. En un juicio eres muy cabrón. ¿Qué tal, don Manuel? Y a todos los que nos oyen y nos ven, buenas noches. Oye, veíamos hace unos momentos imágenes de Cataluña. Y precisamente quería hablar contigo de esa sentencia del procés que se ha convertido en objeto de muchos comentarios en medios de comunicación. Además, una sentencia que se filtró a los medios de comunicación. ¿Qué peligros conlleva el comunicar una sentencia y el que se sepa, se la conozcan ante los espectadores, la audiencia de cualquier medio de comunicación, ante que los afectados? Vamos a ver, yo traigo esto y además en rosa, hoy traigo esto calentito, acabo de bajar del avión hace escasos minutos y vengo de esa zona de España que hay esos altercados, que aparentemente no está ocurriendo nada según algunas fuentes políticas, ¿no? Pero centrando lo que me estás preguntando, es alarmante, tremendamente alarmante, que se filtren en el proceso penal las sentencias antes de que las firmen, como ocurrió con las sentencias del proceso. Esto es algo que o algunos cuentan con un máster en videncia o algo está ocurriendo porque esa filtración alguien la hizo, vaya usted a saber quién, pero eso está ocurriendo y es lo que yo no concibo, no concibo como normal que cuestiones de ese tipo pues se sepan antes de que la firmen los magistrados o el juez que tenga que hacerlo, ¿no? Aquí toca también hablar, y para que la audiencia lo escuche, toca hablar también del tratamiento que se le da a esa opinión, a esa libertad y a esa expresión o a esa información que todos los ciudadanos tenemos que tener, ¿no? Porque también lo consagró así la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hay que ser, desde mi punto de vista, muy cauteloso con esas informaciones y sobre todo, Manolo, me gustaría hoy hablar de que informar ante la opinión pública de que salgan las sentencias judiciales, desde mi punto de vista, es gravísimo, pero tremendamente grave. Si no solo grave... Yo te hablo como responsable de un medio, y así yo tengo la oportunidad de contar una información antes que ningún otro medio, me voy a adelantar. Y bien, para mis espectadores lo voy a contar. Bien. Nosotros hemos accedido en muchas ocasiones a sentencias, yo no sé si las conoce o no el afectado, pero inmediatamente voy y las cuento. Bien. ¿Como medio de comunicación corro algún riesgo por contarla? Hombre, la pregunta de como medio de comunicación, contar quiénes son mis fuentes. Como medio de comunicación, lo que estás haciendo es ejerciendo el derecho a informar, ¿no? Sí, claro. Entonces no estamos hablando ahora del derecho a informar, que si quiere ahora hablamos dentro de un momentito del derecho a informar. Estamos hablando de que se filtren resoluciones judiciales antes de que las firmen los propios jueces. De eso estamos hablando. Ahora, si tú, don Manuel, como informador tienes una resolución judicial y quieres informar, pues mira, no tiene por qué desvelar tu fuente, eso está también consagrado y el alto tribunal lo ha dicho también, no tiene ninguna necesidad de desvelar tus fuentes, ¿no? Ese no es el tema que estamos hablando. Lo que estamos hablando hoy en día es que se filtran demasiado, se publicita demasiado el mundo judicial y sobre todo en el asunto penal, y eso da como consecuencia lo que se llaman los juicios paralelos, ¿no? Y los juicios paralelos, desde mi punto de vista, y yo en aquella época que empecé a dar clases a algunos compañeros, hablábamos del tribunal del jurado. Si había un juicio paralelo antes de llegar al tribunal ya estabas condenado socialmente. Por lo tanto, es lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día, qué es lo que ocurre y sobre todo con lo que hay con los dispositivos móviles, con las redes sociales, con la facilidad que se le da a informar sobre temas tan importantes o tan delicados como los temas penales, ¿no? Y en los medios de comunicación, pues hoy
prolíficos a coger y poner y hablar absolutamente de todo, muchas veces lo que yo suelo decir también, traspasando la línea roja, ¿no? Porque cuando uno se pone a hablar debe tener un límite, y ese límite a la hora de informar está en la veracidad y en el interés general. Y claro, Juan, esas cuestiones, dime una cosa. Estas filtraciones y estos juicios paralelos de los que estamos hablando pueden al final condicionar la decisión de un tribunal. Hombre, yo como condicionar la decisión de un tribunal no voy a decir un sí rotundo, aunque el sentido común ya contesta, ¿verdad? ¿Y sabes por qué, don Manuel? Y los que nos están escuchando también creo que tendrán esa opinión. Los jueces y magistrados que firman una resolución judicial son personas como usted y como yo. Y esas personas leen periódicos, ven los telediarios y escuchan la radio, aunque parezca que no. Y claro, y ellos son los protagonistas de la decisión judicial, pero no quiero tampoco dejar de pensar que son independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley. Pero vamos a pensar en esos juicios paralelos. Y en esos juicios paralelos, aparte de que el alto tribunal ya lo definió una vez, yo siempre uso una definición de un compañero que es Eduardo Espín, que él dice: el juicio paralelo es uno de los principales efectos de la publicidad de las actuaciones judiciales cuando se trata de un proceso de notoria importancia, y es el conjunto de informaciones aparecidas en medios privados a lo largo de un periodo de tiempo sobre un asunto, y es muy importante esto, sub judice. ¿Qué quiere decir esa palabra, sub judice? Que no está juzgado. O sea, se ponen a hablar, y esas personas normalmente, personas privadas, hacen una valoración que convierten ante la opinión pública un proceso ya juzgado, ¿verdad? Yo no puedo decir quiénes son las fuentes que a nosotros nos informan. No debe. El poder sí puede, pero no debe. Claro que no, por supuesto. Si no, entonces hay algo tan importante en un Estado democrático y de derecho como el nuestro, que es la información. Si limitamos el tema de la información, consagrado también en un artículo que creo no equivocarme, que es el artículo 20, está consagrado ahí el poder informar, pues nosotros aquí en Mírame nos agarramos mucho. Los periodistas de esta casa nos agarramos a eso, porque es que si no nos dejamos llevar por la corriente, también por las corrientes judiciales y del derecho y todas estas cosas. Entonces, nosotros nos agarramos a nuestras fuentes. Nunca las decimos, nunca las diremos. Ahí es sagrada también para nosotros la ley. Normalmente si no tienes la fuente no puedes informar. Pero ¿quién es? Para la opinión pública, ¿cómo se filtra una información a los medios de este tipo? ¿Cómo se filtra? Yo no lo sé, pero... yo lo puedo decir, pero... Sí, ¿cómo se filtra? ¿Cómo crees que se filtra? Normalmente los operadores jurídicos que intervienen en la causa son los que tienen acceso a la causa. ¿Quiénes son los operadores? ¿No? Pues mira, los operadores jurídicos están desde el último, el que abre la puerta de un tribunal, sí, hasta el que firma la sentencia. Desde ahí pasando hasta por los que limpian o por los que revisan los ordenadores. Sí, también por los abogados de las partes. Pues evidentemente, eso es evidente. Por el juez, por los abogados, por los policías que intervienen. Y he tenido casos, por el secretario judicial, que ha habido por la fiscalía, por todos los intervinientes. Ahí están todos. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ah, vale. Porque es así. Que aquí filtró la sentencia del procés, que nos quedamos todo el día 12 de octubre con la... No con la boca abierta, porque es algo que se ha convertido cotidiano, ¿no? De que se filtren las actuaciones judiciales, se ha convertido cotidiano y se le ha dado un uso social como normal, ¿verdad? Pero es evidente que una sentencia tan importante como esa, que yo no voy a entrar a valorarla porque ahí están valorando todo el mundo, cuando todos ya dejen de valorarla, entonces entraré yo a leerla. Una pregunta, ¿se vulneran derechos, Juan, de las personas afectadas? Cuando se publica una sentencia... ¿Se filtran? Cuando se filtra, hay que ponderar si se vulneran derechos o no. Eso habrá que estudiar cada caso concreto. O sea, pero hay una cosa también importante. De esos procesados. No significa que esté de acuerdo con ellos. No son procesados con permiso de don Manuel y de los condenados. Están condenados por una sentencia. Están condenados, vale. Que admitan recursos extraordinarios, están condenados. Vale, pero ¿cómo es que supieran...? Muy bien técnicamente esa apreciación. En aquel momento cuando se filtran todavía no eran condenados. Esas personas pueden decir, oye, ustedes
aquí alguien, el gato que alcanzó a llevar el cascabel, ha vulnerado mis derechos. Y era que usted me tenía que haber comunicado, preservado que se me comunicara a mí primero, correcto, antes que a la opinión pública, sea cual fuera el medio, las fuentes, etcétera. Allá ellos. Pero imagínate, ponte en la piel de esas personas, que si fuera tu caso, ¿a qué se podían acoger? Entiendo que sí. Pueden pedir indemnizaciones, pueden... Pues al Reino de España, concretamente a la Administración de Justicia, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. ¿Y los medios que han publicado pueden tener consecuencias? Los medios entiendo que no. Los medios entiendo que no. Incluso los medios esos 2 días después publicaron la sentencia íntegramente, ¿no? La sentencia íntegramente. Que ahí en tema de publicaciones de sentencia también entraremos a hablar sobre ese asunto, de que si un medio puede publicar la sentencia o no puede publicar la sentencia, ¿no? ¿Puede o no? Sí. Entonces, o sea, tajantemente sí puede publicarla, pero también ponderando intereses, ¿vale? Hay que ponderarlo. Y ahí quiero puntualizar una cosa. Si no, la memoria no me falla, hay la ley española, la Agencia Estatal de Protección de Datos, sí, llegó a meterse y lo que en mi punto de vista es meterse en camisa de 11 varas, ¿no? A decir que las sentencias no tenían que publicarse, y cuando realmente quien tiene que decidir eso o no decidirlo es un alto tribunal, en este caso lo que dice el Tribunal Constitucional o incluso también los pronunciamientos del Tribunal Supremo, ¿no? Es decir, una sentencia sí se puede publicar y sobre todo si afecta al interés general, ¿verdad? También otra de las cosas que quiero aclarar, las sentencias se pueden publicar, pero la mayoría de las veces las sentencias se anulan los nombres para que no aparezcan los nombres de las partes, ¿no? Si aparecen los nombres de los profesionales en cualquier base de datos, las sentencias, como todos sabemos o debemos saber, las sentencias son públicas, son públicas y dice que se leen en audiencia pública. Hoy traía un ejercicio aquí, un ejercicio para que lo hicieran en casa, ¿no? Que decía, si alguno tiene una sentencia, que seguro alguien tendrá una sentencia en casa, si alguno tiene una sentencia, que la cojan y verán que en la sentencia pone que esta sentencia ha sido leída en audiencia pública, y cuando eso de leída en audiencia pública es una falsedad en la mayoría de los casos, porque la sentencia no se lee en audiencia pública, en la mayoría de los casos es una falsedad, pero lo ponen, ¿no? ¿Por qué? Porque las sentencias son públicas, es una manera de la transparencia, claro, que ahora como está de moda la transparencia en todas las vertientes, es una manera de que la administración sea transparente, ¿verdad? Pero hablando de publicidad, Manuel, no quiero dejar de hablar esta noche de 2 cosas importantes. Los procesos son públicos, sobre todo el proceso penal, los procesos son públicos. Hoy que ustedes los informadores continuamente estáis metiendo el tema de procesos y procesos, miren, desde mi punto de vista, que someto a otro criterio siempre fundado en mejor derecho, desde mi punto de vista, los procesos no son públicos en la instrucción del proceso, solamente son públicos para las partes, y evidentemente para el Ministerio Fiscal, siempre y cuando no esté reservado eso de que se llama secreto de sumario, ¿no? Pero en la instrucción no es pública. Cuando es público es en la fase oral. ¿Y eso qué dirán la gente de la fase oral? Porque los estén escuchando. Un procedimiento antes de que llegue a la sala, antes de que se abra la sala y nos sentemos en el banquillo, lleva un trámite. Ese trámite en penal se llama instrucción. Y la instrucción no es pública. Pero hoy en día nos encontramos que también hacen pública la instrucción. Pues mire, eso ya será problema de cada cual si le afecta o colisiona el derecho al honor de quien se esté mencionando, se esté hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, una última cuestión, porque hemos hablado de la filtración en medios, pero luego los medios son los medios, pero también hay otros medios por los cuales uno se puede informar, que son las redes sociales. Hay otro factor que nosotros queremos tener en cuenta, que precisamente son las redes sociales y la disposición que hay de también compartir esas sentencias. ¿Cómo contempla la ley? Si las sentencias son públicas y se firman en nombre del rey, porque todas las sentencias, las podéis ver, las que tengáis que poner Su Majestad el Rey, las sentencias son públicas, se pueden compartir también en redes sociales y no tiene que haber mayor problema. El problema está en cuando colisiona con el honor de una de las personas afectadas, y si colisiona con el honor, se ponderan los intereses y entonces sale a flote el más afectado. Normalmente
en mi práctica como abogado he tenido casos de todo tipo, es decir, gente que es muy sensible y se ve afectada porque su sentencia, porque su nombre aparece en un periódico, y gente menos sensible que la están poniendo a parir por todos los medios de comunicación, y al ponderar los intereses evidentemente sí le afecta al honor. En las cuestiones de este tipo, una sentencia que se publica, pues mira, si le molesta al que ve su nombre ahí, pues entonces que se ponga en manos de profesionales para que sea él el que pondere los intereses y diga si puede accionar o no puede accionar, ¿no? Pero la pregunta, ¿se puede publicar una sentencia? Sí. Me encanta que vengas a la tele. Y por estar aquí. Bueno, estás aquí delante de las cámaras y estás también detrás. Que eres un zorro, pero como tú no lo dices, te lo digo yo. Bueno, yo estoy donde me necesitan, porque yo me dedico al servicio. Oye, para ti, para todo el despacho, un beso muy grande. Gracias por ayudarnos a informar. Hoy este tema, además, que has tratado, nos afecta como medio de comunicación, ¿vale? Con el papel que jugamos, que son las garantías que tenemos del respeto a la libertad de poder informar, a ese derecho que tenemos, pero también hay que entender los derechos de las otras personas, y en medio de una filtración. En este caso pudiera ser cualquier otro, en cualquier materia. Y bueno, también esas personas, a esas personas les asiste otros derechos. Gracias, Juan. Gracias, don Manuel, a usted y a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. Hasta la próxima cita con Juan Inurria, no judicial. Para todo lo demás, nosotros les recomendamos su despacho. ¿Tienes un problema que no te deja dormir? Tranquilidad, confianza, honestidad, experiencia, seguridad. Déjanos tu problema, trabajaremos para solucionarlo. Grupo Inurria Abogados, artesanos del derecho.